La semana pasada, diversos diarios publicaron noticias referidas a cómo Estados Unidos construirá una base de ayuda humanitaria en Neuquén, en una ubicación cercana a Vaca Muerta. En todos estos reportes, sin excepción, se establecieron precisiones anecdóticas y un dato relevante. El costo del complejo, supuestamente de $2 millones, sería financiado por un tal US Southern Command o Comando Sur, acerca del cual pocas precisiones más se daban, como asumiendo que su sola mención sirviera para aclarar algo en una cuestión tan turbia como es saber qué interés podría existir en montar una base de ayuda humanitaria cerca de uno de los mayores reservorios de gas y petróleo del mundo, para una potencia extranjera con un serio historial predatorio y colonialista en lo que a recursos naturales se refiere. Entonces, ¿qué es el US Southern Command? Una leída rápida de su entrada de Wikipedia en inglés nos aclara que US Southcom, como se lo conoce abreviadamente con un estilo bien orwelliano, es un comando conjunto, uno de los 10 que abarcan la totalidad del globo y las operaciones militares estadounidenses, bajo jurisdicción del Departamento de Defensa. El mismo abarca un personal de más de 1.200 civiles y militares, representantes del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines y Guardia Costera de los Estados Unidos, así como varias otras agencias federales. Sus trabajadores civiles son, en mayor parte, empleados del propio ejército. En otras palabras, nada más ni nada menos que un cuartel general de mando militar de los Estados Unidos de América. Hasta cuenta con un hermoso mapa a todo color ilustrando su área de incumbencia, tal y como si habláramos de territorios ocupados en una guerra. También podemos descubrir que el mismo es responsable de proveer planes de contingencia, operaciones y cooperación de seguridad para Sur y Centroamérica, el Caribe y sus aguas territoriales, así como la protección por la fuerza de los recursos militares de los Estados Unidos en estos lugares. Finalmente, se autoadjudica la defensa del supuestamente neutral Canal de Panamá. En resumen, el US Southcom tiene a su cargo llevar adelante las metas, tanto políticas como militares, de Estados Unidos desde Guatemala y Cuba hasta la Antártida. Y es por este motivo que, si bien probablemente nunca hayas oído su nombre, sin dudas conoces muy bien su obrar. ¿Te suena Guantánamo? Se encuentra bajo su jurisdicción. La invasión de Panamá en 1989 fueron ellos quienes la llevaron a cabo. La Escuela de las Américas, su currícula, entrenamiento y condicionamiento ideológicos se adaptaron para alinearse con las directivas de US Southcom. La crónica seguidilla de golpes de Estado en Latinoamérica, con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos, colaboraron con todos ellos, ya sea con inteligencia, armas o apoyo político. El Plan Cóndor lo coordinaban desde su base en Panamá. En fin, si has oído hablar alguna vez de la más insignificante acción, encubierta o no, llevada a cabo por los Estados Unidos en un estado latinoamericano, estos fueron los muchachos responsables de llevarla a cabo. Con este ilustre historial, es imperativo preguntarse seriamente, una vez más, qué interés humanitario puede existir, para gente de esta calaña, en instalar una base cerca de una importante reserva de petróleo y gas. Y por otra parte, ¿por qué nuestros gobernantes parecen no preocuparse mucho por los antecedentes de quienes financiaron esta base? Vamos por partes. Desde el fin de la Guerra Fría, la ya fuerte influencia política y militar de los Estados Unidos en Latinoamérica se ha intensificado. Los nombres y métodos cambian, pero las intenciones permanecen intactas. Habiendo caducado la excusa de la amenaza comunista, las justificaciones de ocasión que se esgrimen ahora para montar instalaciones militares o de inteligencia y monitoreo son la lucha contra el narcotráfico, la amenaza omnipresente del fundamentalismo islámico, particularmente aquellas organizaciones que antagonizan abiertamente con el Estado de Israel, y la ayuda humanitaria. En realidad, ninguna de estas supuestas causas justifican el calibre de fuerzas militares presentes en América Latina. Únicamente una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el Ejército Sur, o Armed South en términos orwellianos, cuenta con 4.000 efectivos, y estos son números oficiales, por lo que no se puede presumir que sean sinceros. Para comparar,
En 2017 se hallaban presentes ese mismo número de tropas en Irak, un país en guerra abierta. Y estos 4.000 militares pisando tierras latinas no abarcan tampoco el personal militar de las otras ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que incluyen la Marina, cuya cuarta flota cuenta con hasta 4 navíos en aguas latinoamericanas en todo momento, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera. Como máximo, en misiones de asistencia humanitaria, se han visto involucrados hasta 150 miembros de personal extranjero. ¿Qué función desempeñan y dónde se encuentran los restantes efectivos? Probablemente demasiado ocupados cumpliendo el verdadero rol que se les ha adjudicado, con total falta de transparencia, sin necesidad de rendir cuentas frente a sus estados huéspedes, con plena inmunidad jurídica. El US Southcom puede operar tranquilamente, no para llevar adelante una invasión militar, algo totalmente innecesario e ineficiente en el actual contexto político y económico, sino para rastrear, localizar, controlar y eventualmente neutralizar elementos indeseables a su política de dominio colonial. La información es poder, y la manera de controlar ese poder es conocer sus fuentes, algo que se ubica completamente dentro de sus posibilidades gracias a maravillas, o mejor dicho, abominaciones tecnológicas de la talla del sistema Echelon y el programa PRISM. Ya en 2003 resultaba sospechoso el acuerdo sancionado por el Congreso de la República Argentina, por medio del cual el país autorizaba la instalación de 8 bases de monitoreo internacional, bajo la excusa de la no proliferación nuclear. Peor aún, en el acuerdo se establece que los encargados del manejo de estas bases podrán libremente y sin necesidad de permiso especial alguno obtener enlaces de comunicación especiales para cualquier tipo de comunicaciones con miras a expedir y recibir datos de toda instalación establecida, no estando obligada a utilizar ninguno de los sistemas nacionales de telecomunicaciones. Obviamente, puede notarse de manera clara la escalada de las pretensiones extranjeras. Ayer, bases de monitoreo internacional. Hoy, bases administradas bajo una bandera extranjera. ¿Qué nos deparará el mañana? Por otra parte, estas futuras bases militares, instaladas con el beneplácito del actual gobierno, permiten ejercer control y vigilancia sobre puntos clave en lo referente a recursos naturales en la Argentina misma. A la actual base que se halla operativa en Salta, zona rica en litio, instalada bajo los auspicios del gobernador Urtubey, se estarían sumando las ya prometidas en Neuquén y Chaco, aceptadas en un primer momento por la administración pasada, pero posteriormente canceladas debido al malestar popular que generó la propuesta y a que el kirchnerismo supo encontrar mecenas de ojos rasgados de otra parte del mundo. A esto se suma una base abiertamente militarizada en Misiones, supuestamente para combatir el narcotráfico y el terrorismo islámico, y una base en Ushuaia, la cual, en conjunto con la ocupación británica de Malvinas y su creciente presencia militar, garantizaría a futuro el acceso incontestable a los vastos recursos acuíferos y minerales del continente antártico, así como el cierre total de la conjunción Atlántico-Pacífico en el hemisferio sur, punto de control estratégico ante la eventualidad de cualquier conflicto militar de alcance global. Estas no son elucubraciones ni especulación conspiranoica, son hechos. Estas instalaciones serán una realidad muy pronto, y esto nos lleva de vuelta a nuestra segunda pregunta. ¿Por qué nuestros gobernantes permitirían este abierto atropello a la soberanía nacional? La respuesta es simple, porque son traidores a la patria y a la peor calaña posible. No nos engañemos, la entrega de la soberanía nacional a potencias extranjeras, principalmente al Reino Unido, los Estados Unidos, o mejor dicho, al poder en las sombras único que opera por medio de estos estados, ha sido una constante en casi toda nuestra historia como país independiente. Sin embargo, el actual gobierno parece decidido a llevar adelante la rendición total de la patria con una dedicación envidiable. Al permiso para construir estas bases, la intención de desmantelar conclusivamente las Fuerzas Armadas, tornando las unidades de represión interior en lugar de fuerzas para la defensa exterior, la enfermiza influencia de la CIA, la DEA,
el Mossad y el MI6 en la administración y formateo de nuestras fuerzas de seguridad, podemos agregar otro cargo aún peor, si es que puede otorgársele ese calificativo, la de permitir a fuerzas armadas de una potencia extranjera, como es la Guardia Nacional del Estado de Georgia, a operar abiertamente en suelo argentino, a los fines del mantenimiento de la, entre comillas, paz interior, violando las leyes de defensa nacional y seguridad interior. Si bien la intención de la administración de Mauricio Macri de emplear a las Fuerzas Armadas como grupo de represión y pacificación internas ya no es novedad para nadie, la gravedad de su obrar consiste en que ahora también se planea hacer entrar en juego a contingentes de la potencia del norte, firmado por el ministro de Defensa Martínez en diciembre de 2016, por petición expresa de Macri, y presentado ante la Embajada de los Estados Unidos por el entonces embajador Martín Lustó. El convenio permitirá que las Fuerzas Armadas Nacionales desplieguen actividades conjuntas con la Guardia Nacional del Estado de Georgia. Peor aún, esta clase de convenios, los cuales han sido suscritos por la totalidad de los países de Latinoamérica, con excepción de Brasil y hasta 2016 la Argentina, determinan expresamente que cuando lo consideren necesario, los efectivos militares de la Guardia Nacional podrán operar en el país asociado y, si es necesario, tomar decisiones con y por sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad locales. Creo que es innecesario aclarar más. Por supuesto, siempre que esta clase de temas se tratan, como manera de objetar el obrar de la actual administración, la respuesta será la minimización de la gravedad, acompañado de sonrisas y la hipócrita justificación de que esto es algo natural, que hacen todos los países del mundo, que Argentina no cuenta con hipótesis de conflicto y que el apoyo económico y material del primer mundo, aparentemente con nuestros mejores intereses en mente, nos permitirá superar el retraso que se nos ha impuesto. La verdad es que, en los 208 años de historia de nuestro país, ninguna concesión de funciones naturalmente propias de nuestro Estado a organismos extranjeros, públicos o privados, ha derivado en nada bueno para la Argentina, y no hay razón para creer que esto vaya a cambiar ahora. Al día de la fecha, Estados Unidos lleva adelante una guerra encubierta en Siria y otra en Yemen, por medio de hombres de paja bajo su nómina. Promueve una guerra en corto plazo con Irán. Presiona por la desnuclearización de Corea del Norte. Amenaza a China con una guerra económica. No es difícil vislumbrar que, si bien pueden cambiar líderes y retóricas, la política exterior estadounidense se mantiene incólume en sus intenciones agresivas y colonizadoras. No hay motivo, repito, para pensar que, en lo referido a su interés en nuestro país, sus intenciones hayan cambiado en absoluto. En la antigua Checoslovaquia se conoció como la época de la normalización el periodo en que los tanques soviéticos entraron en Praga, desplazando físicamente a la clase política patriota que se había resistido a las órdenes llegadas desde Moscú, marcando entonces la efectiva ocupación del país por la Unión Soviética y su sometimiento político, cultural y económico a los antojos del imperialismo soviético. En ese periodo, todo aquello que en tiempos anteriores hubiera sido rechazado de plano por el pueblo, se introdujo por la fuerza, como aquello que debía tomarse como corriente, natural, normal. Este fue un caso emblemático, pero en realidad todos los imperialismos, de este a oeste, se han basado en una clase u otra de normalización cultural para lograr imponerse sobre los pueblos. Uno de sus argumentos más fuertes ha sido el descalificar todo aquello que puede considerarse como un espíritu nacionalista o patriótico, o incluso aquello que procura divergir en contra de la corriente normalizadora, como algo indeseable, fascista, xenófobo, populista, peligroso y un largo etcétera de palabras de carga emocional negativa, diseñadas para desacreditar a posibles disidentes del proyecto normalizador imperialista. Mantén los ojos abiertos, no te dejes llevar ciegamente por la normalización, no sea que en poco tiempo descubras que el suelo sobre el que caminas no es en realidad parte de tu patria, sino un dominio colonial pintarrajeado de celeste y blanco. Puede que si ese día llega, los kelpers no sean tan diferentes a vos y a todos nosotros.